Hola, ahora vamos a ver lo que es la glucólisis. Si recuerdan, en el video pasado hablamos de la respiración celular que se divide en tres partes: glucólisis, ciclo del ácido cítrico y cadena de electrones junto con la fosforilación oxidativa. Cada uno de estos se va a llevar a cabo en un lugar diferente. La cadena de electrones se lleva en la membrana interna de la mitocondria, en las crestas de la membrana interna. El ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, es decir, dentro de la mitocondria. Y la glucólisis se lleva a cabo fuera de la mitocondria, pero dentro de la célula, es decir, en el citoplasma. En este lugar, los organismos heterótrofos agarran una molécula de glucosa y la van a degradar bajo un proceso catabólico en dos moléculas de piruvato. Como ya les comenté, este proceso ocurre en todos los heterótrofos, desde organismos unicelulares hasta organismos pluricelulares, desde bacterias, pasando por hongos unicelulares, hasta todos nosotros que somos heterótrofos pluricelulares. La reacción se encuentra constituida por 10 reacciones y dividida en dos partes, que ahorita les voy a mencionar cuáles son. En esta se degrada una molécula de glucosa hasta encontrar dos moléculas de piruvato. No se nos debe de olvidar este punto. Es una reacción oxidativa independiente del oxígeno, es decir, durante todo el proceso de la glucólisis no se utiliza el oxígeno. El oxígeno lo vamos a utilizar en las siguientes reacciones, principalmente en la tercera. Entonces, este proceso lo vamos a dividir en dos fases. La inversión de energía, es decir, energía que vamos a gastar para romper esta molécula de glucosa, oxidarla hasta formar dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Y la segunda parte o segunda fase que se denomina recuperación de energía. En este proceso vamos a recuperar la energía que invertimos durante la primera fase, durante la inversión, más la ganancia energética. Esto sería la primera parte, la inversión de energía, y está dada por 5 enzimas. La primera se llama exoquinasa, la segunda fosfoglucosa isomerasa, la tercera fosfofructoquinasa, la cuarta fructosa bifosfato aldolasa, la quinta en treofosfato isomerasa. Y durante este proceso tenemos dos puntos donde vamos a utilizar energía para realizar los procesos. El primero ocurre entre la glucosa y la glucosa 6-fosfato. Ahí vamos a oxidar una molécula de ATP, convirtiéndola en una molécula de ADP. El segundo gasto energético lo encontramos entre la fructosa 6-fosfato y la fructosa 1,6-bifosfato. De igual forma, vamos a gastar, vamos a oxidar una molécula de ATP formando una molécula de ADP. Si se fijan, en cada una de las reacciones se está donando un fosfato a la molécula original. Ahí como lo encontramos marcado, de la glucosa a la glucosa 6-fosfato se utiliza este fosfato que vamos a desprender del ATP, y esto va a evitar que la molécula salga de la célula. Recordemos que la célula tiene poros que no gastan energía, por los cuales pueden entrar las glucosas dentro de ellos. Y así como pueden entrar, pueden salir. Entonces, lo primero que debemos de hacer es evitar que salga esa molécula. ¿Y cómo lo evitamos? Agregando un fosfato. Ya con ese fosfato no puede salir de la membrana plasmática. Las isomerasas lo que ocasionan o lo que hacen es un rearreglo molecular. Es decir, vamos a rearreglar los átomos y acomodarlos de tal forma para la siguiente reacción. Como ya les mencioné, en la siguiente reacción, a través de la fructosoquinasa y esta oxidación del ATP, que va a liberar un fósforo, lo va a integrar a la molécula. Y vamos a tener una molécula de 6 carbonos y 2 fosfatos.
donde la fructosa bifosfato aldosa va a dar origen a dos moléculas. La dihidroxiacetona fosfato, la cual se puede transformar a través de la isomerasa en un gliceraldehído 3-fosfato, y entonces ya vamos a tener nuestras dos moléculas que vamos a necesitar. Posteriormente, vamos a entrar a la segunda fase. Lo que tenemos que tener en claro es que la segunda fase debe de ser doble, es decir, vamos a completar todo este proceso en dos ocasiones, una por cada gliceraldehído 3-fosfato. La segunda fase, o la segunda parte, que es la recuperación de energía, porque si recuerdan, anteriormente en la inversión hemos gastado 2 ATP. En esta parte los tenemos que recuperar y no solamente eso, vamos a tener una ganancia energética, que eso es lo que necesitamos todos los organismos. Desafortunadamente, solo con este proceso la energía obtenida o de ganancia es muy poca para un organismo tan complejo como nosotros, los pluricelulares. Entonces, y para recordar, cada gliceraldehído 3-fosfato tiene que hacer este recorrido, es decir, se va a realizar en dos ocasiones. Igual que la vez anterior, vamos a ver qué enzimas están participando. El primero es el gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. El segundo es el fosfoglicerato quinasa. Recuerden, las quinasas es donde se van a dar estas reacciones energéticas, donde se van a dar o quitar fosfatos. La tercera molécula, la tercera enzima es el fosfoglicerato mutasa. Las mutasas funcionan de una forma similar bueno, en este caso simplemente están transformando las moléculas. La siguiente enzima es la enolasa, que tiene una función similar a las liasas, es decir, solamente van a rearreglar los elementos químicos. La última enzima que va a aparecer es el piruvato quinasa, para dar origen o dar como finalidad uno de los piruvatos que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué energía vamos a ganar? Vamos a ganar un NADH a través de la reducción del NAD original del gliceraldehído. Ahí va a ocurrir un proceso bioquímico importante por el cual vamos a reducir esta molécula. El segundo es el ATP. El ATP que se va a dar entre el 1,3-bifosfoglicerato y el 3-fosfoglicerato. En ese punto hay una reacción donde se reduce el ADP formando un ATP. Y el tercer caso, o la tercera ganancia, va a ser un segundo ATP, que se da entre el fosfoenolpiruvato y el piruvato. En este caso, un ADP se reduce formando un ATP. Si se fijan, solamente para un gliceraldehído 3-fosfato hemos tenido una ganancia de un NDH y dos ATPs. Estos dos ATPs los vamos a utilizar al inicio, en la ruptura de la glucosa. Y solamente en un gliceraldehído 3-fosfato hemos ganado un NADH. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una reducción del NAD por el cual el carbono 1 está donando los electrones, que se da en este punto en el que se está señalando. Posteriormente existe una fosforilación, es decir, está la reducción del ADP en ATP. Gracias a esto hay un rearreglo de las moléculas entre el 3-fosfoglicerato y el 2-fosfoglicerato, que es a través de la mutasa. Se está dando este rearreglo de moléculas. Posteriormente, se forma un doble enlace en el carbono 3 y se pierde un OH. Entre el fosfoglicerato y el fosfoenolpiruvato entra y sale una molécula de agua para poder hidrolizar y recuperar ese oxígeno con el hidrógeno que se está perdiendo en el 2-fosfoglicerato. Eso es lo que está ocurriendo de una forma práctica.
Y ya terminamos, bueno, existe otra fosforilación que se da ahí y terminamos con nuestro piruvato. Y recuerden, de un piruvato hemos ganado un NADH, porque los dos ATPs que salen se utilizan al inicio de la glucólisis. Del segundo piruvato, perdón, del segundo gliceraldehído 3-fosfato, volvemos a ganar un NADH teniendo 2 y 2 ATP. Esa va a ser nuestra ganancia energética. 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Si queremos ver toda la reacción completa, aquí la tenemos. Como de una molécula de glucosa tenemos dos fases. La primera fase, que es la inversión de energía, donde gastamos 2 moléculas de ATP, y la segunda fase, que es la recuperación de la misma, donde vamos a obtener 2 moléculas de NADH y 4 moléculas de ATP. Dos de estas las vamos a utilizar al inicio y al final vamos a tener una ganancia de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Durante todo este proceso vamos a obtener o vamos a ver 4 reacciones. Una de fosforilación, otra de isomerización, una tercera de oxidorreducción y la última de eliminación. Y vamos a tener diferentes enzimas, las cuales las podemos agrupar en 4 grupos. La fosforilación se da a través de las cinasas, isomerización, es decir, es un cambio en la distribución de átomos de una molécula. No se modifica ni el tipo ni la cantidad de átomos, lo dan las isomerasas y las mutasas. Tienen la misma capacidad. La deshidrogenasa tiene este proceso de transferencia de electrones entre moléculas donadoras y aceptoras, lo que conocemos comúnmente como el proceso redox, y las liasas, que van a eliminar enlaces. De este resultado, que son 2 piruvatos, vamos a tener 2 caminos. El primero, y más importante para nosotros para la obtención de energía, es que cada uno de estos piruvatos van a entrar al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico. Es decir, del citoplasma van a introducirse a la matriz mitocondrial. La ganancia electrónica, el ATP y el NADH se van a mover hacia la matriz mitocondrial y se van a acercar a la membrana interna de la mitocondria, donde van a realizar un proceso de la cadena de electrones. Pero eso lo vamos a ver después. Pero que queden claro, ese es un camino que ocurre. El segundo camino es en ausencia de oxígeno o un trabajo muy fuerte o una circunstancia muy particular, por ejemplo, en organismos anaerobios facultativos, es decir, en ausencia de oxígeno, pueden seguir trabajando, por ejemplo, las levaduras o algunas bacterias. Y ese proceso se denomina fermentación. Es decir, el resultado del el piruvato ya no va a entrar hacia el ciclo de Krebs, sino se va a quedar en el citoplasma transformándose en otra molécula, se va a seguir oxidando. La, las moléculas energéticas, el ATP, los dos ATP y los dos NADH, ya no se van a ir tampoco a la mitocondria, también van a quedar en el citoplasma y van a hacer otro tipo de reacciones, que lo vamos a ver en el siguiente video. Por este momento es todo y vemos en el siguiente que vamos a hablar sobre fermentación.